El memorialista loco de este libro sostenía que debíamos defender deberes y no derechos, que la democracia era solo el sistema pernicioso judicial de los corruptos que iban tras el botín, pero que al menos le daban la oportunidad al ciudadano de elegir entre el malo y el peor, que la religión no permitía el surgimiento de la moral, y por eso hoy en día seguíamos comiendo animales y existían los mataderos, que de los tres poderes sobraban el legislativo y el judicial, ya bastaba con el ejecutivo que podía comprar a los otros dos, que las patrias solo traían guerras y nos mantenían en un mundo tan enfrascado. ¿Ustedes qué opinan? Es un poco controversial, ¿no? Acompáñenme a conocer un poco más sobre Fernando Vallejo y su obra Memorias de un hijo de puta. Fernando Vallejo es un escritor colombiano nacido en Medellín. Estudió filosofía y letras en universidades de Bogotá y estudió producción cinematográfica en Roma. Vivió la mayor parte de su vida en México, donde escribió la mayoría de sus libros que han sido traducidos a múltiples idiomas. Ha sido mundialmente reconocido y caracterizado por la sátira y crítica realizada en sus libros hacia la religión y la política, algo que veremos evidenciado en las citas que les traje para compartirles mi experiencia de lectura. A continuación les presento mi ficha de lectura autónoma, que contiene algunas de las características generales sobre la obra, como el nombre, el autor, que como les conté es Fernando Vallejo, la editorial del libro, que es Alfaguara, la extensión, que son 217 páginas, y el género, que corresponde a ficción política. También es importante mencionar que el libro no cuenta con capítulos, sino que es una lectura seguida, y esta es la portada, para que lo observen, y esta es la contraportada. Ahora voy a responderles esta pregunta de por qué elegí la lectura, y la respuesta es bastante sencilla. En la clase de español tuve la oportunidad de leer algunas de sus reseñas y me llamó mucho la atención el lenguaje con el que se refería al lector, porque utilizaba mucha sátira, muchas groserías y presentaba mucha crítica hacia las cosas que se presentaban a su alrededor sin temor a salirse del margen de la normalidad, que es algo que no muchos autores suelen hacer. Entonces, esto fue lo que más me motivó a elegir la obra Memorias de un hijo de puta, además de que ya había recibido varias recomendaciones por algunos amigos que también son muy apasionados por la lectura. Antes de entrar en detalles, es importante hacer una breve contextualización sobre el personaje. Este es un dictador que se radica en Medellín, Colombia, después de un largo periodo presidencial, en el que terminó por convertirse en un tirano y dictador. A lo largo de la obra, narra sus experiencias en la política y en su vida personal, mezclándolas para resumirnos un poco sobre quién es él hoy en día. Memorias de un hijo de puta es un libro que fusila a todo lo que se mueva. Y sí, muchas veces dan el blanco, pero también mueren un montón de transeúntes inocentes. En el libro se hace una crítica bastante controversial, pero importante desde mi punto de vista, a un país premoderno como lo es Colombia, y vindica también nociones fascistas y antidemocráticas que terminan por ser totalmente discutibles. Algo que en lo personal me llamó mucho la atención es cómo el autor cuenta ciertos sucesos de las dictaduras latinoamericanas de Pinochet, Videla, e incluso se refiere a algunos gobernantes colombianos como dictadores, ya sean Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos o César Gaviria, a quienes hace fuertes críticas. El libro ha tomado mucha vigencia en esta última época del paro nacional porque muchos consideran que se ha cumplido la profecía de Vallejo sobre el dictador colombiano y permite que el lector se cuestione sobre la cultura política que ha existido en Colombia por al menos unos 200 años que corresponde a la hegemonía, y también permite que el lector decida tomar las riendas del país y asumir su papel como ciudadano en Colombia. Algo por lo que siempre se ha caracterizado a este autor es por ser ateo y por las fuertes críticas que hace hacia la religión. En esta ocasión, definitivamente no fue la excepción. A lo largo de toda la obra se hacen bastantes críticas y comentarios con sátira hacia la religión y las iglesias, incluyendo esta cita que quise incluir porque me pareció bastante fuerte para muchos lectores. Sin embargo, considero que es algo muy interesante del autor porque, como mencioné inicialmente, demuestra que no teme a salir del margen de la normalidad o de lo que es social o moralmente aceptado. Entonces es curioso porque muchas veces el autor, sin darnos cuenta, nos invita a cuestionarnos y a salir de ese esquema y de ese sistema en el que todo se nos ha impuesto, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el personaje era un dictador,
también se cuestionaba un montón de cosas, no solo sobre la religión, sino sobre la sexualidad, que es un tema bastante delicado cuando hablamos de la particularidad de los homosexuales, porque sí, el dictador era homosexual y contaba muchas de sus experiencias, algo que definitivamente era repudiado por las iglesias. Entonces, él de algún modo buscaba liberar a la sociedad de ese sistema de imposición, pero a la vez lo obligaba a seguir las suyas, ¿sí? Entonces, muchas veces caía en esa contradicción y es algo que también se presenta en muchos aspectos del libro, no solo en esta parte de la religión. Nuevamente volvemos a las tan famosas críticas de Vallejo, esta vez una muy directa a la política María Fernanda Cabal, porque en diferentes ocasiones hizo declaraciones sobre cómo los estudiantes y las personas de estratos sociales bajos querían todo regalado. Esta cita resulta bastante irónica y graciosa cuando accedemos a los datos del DANE y nos damos cuenta que 3.6 millones de colombianos no tienen acceso al acueducto y que más del 62% no pueden terminar el bachillerato o acceder a educación de calidad. Lo que sin duda alguna nos deja en evidencia cómo los políticos y los altos dirigentes consideran este tipo de cosas como caprichos de la sociedad y no como lo que en realidad son garantías y derechos fundamentales. Esta es una de las tantas citas con misoginia vallejiana que podemos evidenciar a lo largo del libro. El autor a menudo se refiere a las mujeres como el sexo débil, cuestiona la teoría de la evolución de Darwin, argumentando que las mujeres no deberíamos existir y que bajo el dictador ninguna mujer debería hablar. Habla sobre cómo son sinvergüenzas por dejarse preñar y utiliza un montón de términos más para descalificar a la mujer dentro de la sociedad. Algo que resulta bastante curioso porque al final el personaje termina siendo un poco contradictorio, teniendo en cuenta que se declina por muchos de los juicios que realizan religiones como el cristianismo o el islamismo hacia las mujeres, que son cosas que él critica un montón. Y bueno, no me quisiera extender mucho más porque quiero que ustedes tengan la oportunidad de hacer esta lectura por ustedes mismos. Sin duda alguna les va a encantar y espero que puedan cuestionarse tanto como yo lo hice. Y como decía Fernando Vallejo, recuerden que la verdad puede ser demoledora. Así que anímense a cuestionarse y a dejar atrás todos los estigmas y todas las ideas que nos han impuesto por medio de sistemas. Es hora de comenzar a pensar por sí mismos y a tomar decisiones que realmente tengan un impacto en la sociedad.